justo para conversar sobre el proceso legal que enfrenta Ana N., responsable del accidente que ocasionó la muerte de 10 personas. Saludamos en la línea telefónica al licenciado Eduardo Gómez, él es abogado de las familias afectadas. Licenciado Gómez, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Juan, a tus órdenes. Licenciado, quiero iniciar esta conversación preguntándole, ¿ha habido por parte de la empresa del tráiler o de la conductora pues un resarcimiento de los daños a los familiares de las víctimas de aquel accidente hoy hace un año? ¿Se ha reparado el daño? No, no se ha reparado y por el contrario, se han escondido, se han evadido, por debajo de la mesa siguen ayudando obviamente a su conductora, pero la ayudan con la intención de no pagar a las víctimas lo que les corresponde en derecho. Abogado, muy buenas noches, lo saluda Feli Carnaya. Preguntarle, en este seguimiento que se ha dado al caso para hacer justicia por las víctimas, ¿cómo va el proceso? Porque acabamos de escuchar que podría quedar en libertad y por supuesto lo que quieren las familias es justicia. Así es. Las familias, obviamente ya lo dijiste, quieren justicia, no les interesa tanto el pago de la reparación del daño, lo que quieren es que se llegue a una sentencia donde se determine por qué es responsable la conductora, se quedó sin frenos, no se quedó sin frenos, ellos tienen derecho a la verdad, pero efectivamente la juez de control, Gloria Hernández Franco, ha tomado partido extrañamente del lado de la empresa EASO y de la conductora, de tal manera que ya anunció que este próximo lunes va a haber una audiencia para la suspensión del proceso. ¿Eso qué significa legalmente? Que a la conductora la va a dejar en libertad y le va a otorgar de 6 meses a 3 años para que se ponga de acuerdo con las víctimas y a ver si les paga el daño. Y lo que ya sabemos por la experiencia es que los dejan en libertad y luego ya no la volvemos a ver. Licenciado Gómez, bueno, partiendo del hecho de que no hubo fallas mecánicas en el tráiler, en el vehículo, y de que se determinó que este iba al doble de la velocidad permitida, ¿qué elementos jurídicos puede presentar la defensa y qué elementos jurídicos puede comprobar la autoridad para otorgarle la libertad a esta persona? Mira, el tema de cómo fue la responsabilidad de la conductora, ese tema se ventila durante el juicio. Aquí estamos ante una situación donde una juez de control quiere suspender el proceso, pues para que la señora conductora pueda intentar pagarnos en el transcurso de, como dije, 6 meses a 3 años, y primero para eso tiene que dejarla en libertad, lo que nos pone muy nerviosos, porque sabemos que en la historia que eso no va a suceder. O sea, las personas las dejan libres, no pagan el daño, se interrumpe el proceso y después ya estamos hablando en los medios o en donde sea o denunciando a los jueces, pero mientras el responsable de 10 muertes se va a ir, porque eso es un hecho. Abogado, ¿cree que este caso esté ya cayendo en esta cuestión de impunidad y de corrupción, por tanto, que no podría haber la justicia, que las familias de las víctimas están clamando? Y ya nos aclaraba, pues ellos no requieren el pago, sino que se haga justicia porque, bueno, pues fueron 10 personas las que perdieron la vida. ¿Estaría usted considerando que hay impunidad y hay corrupción en el caso? Pues mejor no lo pudiese haber dicho. Efectivamente va a haber impunidad. Llevamos un año, no se ha terminado el proceso porque así lo marca la ley, los tiempos de la autoridad, y al final si no llegamos a una sentencia, pues eso se llama impunidad. ¿Cómo que la van a dejar ahorita salir para ver si después nos paga? Licenciado Gómez, en caso de que esto suceda y el próximo lunes la conductora del tráiler esté en libertad, ¿cuál será la estrategia de la defensa de las familias de las víctimas encabezada por usted para garantizarles la justicia que les corresponde? Bueno, precisamente el día de ayer ya fuimos en queja ante la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ya recusamos a la juez, pero ese es un trámite que se sigue a lo largo y tendremos preparada
nuestra denuncia en contra de la juez si la deja en libertad, porque va a ser muy extraña además esta decisión a medio camino del procedimiento. Van a estar firmes entonces, dando, por supuesto, como se ha hecho durante estos meses, el puntual seguimiento y vigilando sobre todo que en este transcurso de días, y bueno, ya estamos prácticamente a unos cuantos días de que muchas autoridades, muchas instancias pues salgan de vacaciones y entonces puedan darle carpetazo al asunto. No le van a dar carpetazo tan fácil, pero lo que es un hecho es que la juez tiene en sus manos el poderle dar la libertad aún en contra de los derechos de las víctimas el próximo lunes en la mañana. ¿Qué está sucediendo en nuestro país, licenciado Gómez, que salen impunes personas que cometen este tipo de delitos con tantas personas afectadas? Lo vimos pues en alguna ocasión, aquel accidente de un BMW en Avenida Reforma que pasó algún tiempo en la cárcel, pero a decir de algunas víctimas, de familiares de las víctimas, no es suficiente. Pues es que mira, lo que tenemos por un lado es tenemos una procuraduría que frecuentemente inventa y fabrica pruebas a personas que aún siendo no tienen pruebas. Y por otro lado, tenemos unos jueces muy buenos, muy justos, pero que hay otros, como la juez Gloria Hernández Franco, que denigran esa imagen que debemos, y esa imagen y sobre todo ese daño que le hace al propio tribunal, porque el tribunal tiene jueces ejemplares, pero con estos actuares pues nos hacen pensar que todos los jueces de control van a estar haciendo lo mismo. No es así, pero esperemos que el lunes me esté yo equivocando en que vaya a quedar impune este caso. Estaremos pendientes, licenciado Gómez, de lo que sucede el lunes con este asunto y le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche.